Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gran abrazo para todos y para todas quienes nos están acompañando en esta mesa número 9 del segundo Congreso Internacional de Literaturas y Culturas Andinas. Es muy, muy grato poder estar compartiendo esta tarde, esta semana en realidad, porque bueno, el Congreso se va a desarrollar a lo largo de toda la semana y claramente es una instancia de aprendizaje y de comunidad para todos nosotros y nosotras. Bueno, estamos muy, muy contentos, yo estoy muy contenta de estar acá. Y bueno, voy a estar coordinando esta mesa, que como les decía hace un momento, es la mesa número 9, que bueno, va a tratar específicamente sobre algunos temas que tenemos en común con el resto de los expositores y las expositoras que están acá: desplazamientos, traducciones y violencias urbanas en la literatura boliviana. Bueno, mi nombre es Magdalena González Almada y les doy la bienvenida a todos y a todas. En principio, entonces, vamos a alterar ligeramente un poquito el esquema que estaba en el flyer que circulaba sobre esta mesa. Y si te parece bien, Gabriel, vamos a comenzar con tu ponencia. La ponencia de Gabriel Hernández Soto se titula, ahí les digo, Fantasmas Asesinos y la narrativa andina policial alternativa. Gabriel es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM de México y maestro también en Literatura. En otra de sus unidades. Además, está trabajando en el Seminario Permanente de Investigación Literatura Criminal en Centroamérica y también en algunos seminarios como por ejemplo Mito y Memoria en las literaturas andinas y el Seminario de Teoría Literaria también en otras de las unidades académicas de universidades mexicanas. También forma parte del comité organizador del Festival de Literatura Policial Acapulco Noir y de la red Comunitas de Investigadores Latinoamericanos. Así que es un enorme placer darle la bienvenida a Gabriel, que nos va a compartir entonces esta ponencia referida a una de las novelas de Wilmer Urrelo. Gracias. Bueno, muchas gracias por haber aceptado mi ponencia, por permitirme estar acá. Un verdadero placer compartir con todos ustedes esta semana en todo este congreso. Yo voy a hablar sobre esta novela, la ganadora del Premio Nacional de Novela en el 2006 de Wilmer Urrelo Zárate. Para los que no la conozcan, es una novela en torno al secuestro, violación y asesinato de un niño ocurrido en La Paz, en uno de los colegios de Bolivia. Pero bueno, contando así la historia estoy mintiendo un poco, o mal explicando la novela, porque la novela no es eso. La novela es algo mucho más complejo que esa anécdota, que, bueno, si bien es real, la novela no lo es, como se explica en el epílogo. Pero bueno, para analizar esta novela habría que distinguir una serie de conceptos y de temas en torno a esta novelística. En primer lugar, hablar rápidamente sobre la historia del relato policial en América Latina, sobre todo en torno a sus orígenes y a los prejuicios desde los cuales ha sido formulada. En sentido canónico, el origen del relato policial en América Latina es mediados del siglo XX, en las grandes capitales de nuestro continente, Buenos Aires, Bogotá, México, Santiago, y siempre se planteó como una adaptación, tropicalización, una especie de pastiche a veces satírico, a veces paródico
de los modelos fraguados en Europa. A partir de ahí, en las diversas antologías y en los diversos tratamientos teóricos que ha habido sobre esa literatura, se habla con un menosprecio de la literatura latinoamericana por la falta de una realidad ad hoc que dé cuenta de esta literatura. Por citar el caso emblemático, es la antología El relato policial latinoamericano de Donald A. Yates, en el cual, bueno, se esbozan toda esa serie de prejuicios forjados desde el pensamiento hegemónico eurocéntrico a partir de nuestra literatura policial. Durante mucho tiempo estos prejuicios continuaron y tal vez incluso, bueno, por ahí todavía continúan en torno a nuestro relato policial. Contra eso es contra lo que esta nueva literatura o estas nuevas formulaciones detectivescas en América Latina contravienen, niegan, discuten, pero para poder entender un poco este vaivén de la literatura policial en América Latina, habría que hacer una pausa en la literatura transculturada, también, curiosamente, a mediados del siglo XX, con los autores Rulfo, Arguedas, Asturias, García Márquez, Guimarães Rosa, por ahí se me olvida uno, pero perdón. Y lo que plantearon en la discusión académica fue la dicotomía entre oralidad y escritura. A partir de esa dicotomía pareciera difícil identificar a la narrativa policial como parte de esta literatura transculturada y podría parecer que más bien pertenece al reino de lo escritural, a lo que Ángel Rama denominaba la ciudad letrada y no a lo que Carlos Pacheco denominó la comarca oral. Pero a finales del siglo XX aparece en América Latina toda otra nueva literatura policial a la cual nos ha costado mucho nombrar apropiadamente. Con una gran facilidad se establece, por ejemplo, narrativa negra. Bueno, está bien, forma parte de la narrativa negra, pero es más. También muy manido el tema del relato neopolicial, sobre todo de estos lares en donde yo estoy, ¿no? Acá en el norte del continente, el neopolicial, todo es neopolicial, e incluso ahora se habla de una especie de relato post-policial o post-neopolicial, pero no dan cuenta de la discusión teórica que está proponiendo esta literatura. Hay dos artículos, bueno, no son artículos, dos estudios, perdón, en torno que nos dan otra idea más profunda de nuestra literatura desde nuestro propio pensamiento. Uno es del peruano Daniel Treyes Paz, que habla de la narrativa policial alternativa hispanoamericana, la cual, bueno, explicarlo rápido, no se relaciona con toda la tradición del relato policial europeo y norteamericano, bueno, está vinculada por la idea de género, pero no como imitación, como una tropicalización, sino que se entronca con nuestra gran tradición literaria. Y el otro, publicado acá en México, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ya en la frontera con Estados Unidos, de Zenilla Avinarov, que lo que ella denomina esta nueva literatura como el relato detectivesco postmoderno de metaficción, aludiendo a una cuestión teórica más que una cuestión temporal o meramente editorial como podría ser el neopolicial. Y pone el acento en un punto especial de esta literatura que es la metaficción. No es novedoso. Edgar Allan Poe, si nos vamos a la idea hegemónica, en los crímenes de la calle Morgue, y algo que después va a ser también imitado por Conan Doyle, por dar otro ejemplo, la metaficción era parte de la literatura policial. Lo que después hay, y será tema de otra discusión, es la imitación al interior del relato policial hegemónico que parece imitar el modelo ideado por Edgar Allan Poe, pero le quita la metaficción. Es decir, se trataría de una imitación de segundo grado, una imitación menor. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió en América Latina? Y es la corriente en la cual podríamos identificar a fantasmas asesinos como parte de este policial latinoamericano alternativo, como diría Paz, o de metaficción, como diría Vinaró. Bueno, tres características. La primera sería la crítica a la dicotomía historia-ficción.
algo básico en el relato policial hegemónico, europeo, norteamericano, que en América Latina va a ser sustituido por la intertextualidad y la interdiscursividad. Hace rato conté rápidamente, digamos, la escena que da pie a la novela, que es el secuestro, violación, asesinato de un niño, pero esa no es la historia de la novela. La novela inicia con el diario de un loco, que va a ser un alumno del colegio irlandés, al cual de pronto le cuentan la anécdota que ha pasado en ese colegio. Y resulta que este chico, un pícaro, posmoderno, se encuentra con una de las novelas de nuestra literatura. Entonces, voy a citar la novela. Este personaje, autor, lo que dice es: ayer terminé de leer La ciudad y los perros, y casi lloro por lo que le pasó al pobre jaguar. Quizá yo soy como él, un poco maleante, un poco rencoroso, alguien que odia a los soplones. De esta referencia, digamos, a una autoridad como Vargas Llosa en la literatura latinoamericana, no se queda ahí, sino que va a marcar el tópico de esta literatura. Se enajena con Vargas Llosa, nuestro personaje escritor. Anoche soñé que Ale y el niño muerto estaban encerrados en un cuarto, dice en una parte de la novela. Soñé que ambos eran víctimas de Alex. Soñé que Alex era el violador y que Vargas Llosa era un agente de homicidios que intentaba resolver el crimen. Este tipo de relaciones intertextuales y después interdiscursivas, como veremos ahorita, van caracterizando esta corriente del relato policial. La segunda característica sería el de la contraescritura del relato oficial. Es decir, la novela se plantea como una verdad otra, o una verdad desconocida, o una verdad inexistente. Las múltiples tramas que construyen la novela, la trama del asesinato, la trama de una banda de asaltantes de casas llamados los norteños, la propia historia del personaje que va a escribir la novela, se entrecruzan, pero hay dos formas de entrecruzarla. Voy a leer una forma en la que se entrecruza. Este es el discurso que da el jefe de policía cuando el poder ha decidido organizar las distintas historias que estamos leyendo. Es un discurso del jefe de policía hacia la población enardecida de Bolivia. Se trata de una banda de ladrones de casas, de esas personas que entran a robar llevándose el fruto del esfuerzo de sus semejantes. Y en este caso el inculpado, el criminal, el infanticida, pertenecía a una banda que se había bautizado como los norteños. Hasta ahí todo parecía estar dentro del marco de ¿qué pasa? Nada, jefe, están aplaudiendo. El marco de lo meramente policial. Pero nos dimos con la sorpresa de que el dinero de esos robos y el rescate del niño iban directamente a la compra de armas y demás artículos, para que esos que se hacen pasar por apóstoles, ya juzgarán ustedes la clase de persona que son esos sujetos. ¿Qué es lo que ocurre en la novela? Las diversas tramas, un levantamiento paramístico de una guerrilla, como solía ocurrir en la región andina, en contra de el dictador en turno, un asesinato y una serie de robos. Son historias paralelas, pero que no se conectan. Hay una conexión desde el poder para explicar esa serie de hechos, claro, beneficiando los intereses desde el poder. Ahora, lo que ocurre es que uno de los policías, el policía encargado de solucionar esto, el personaje en función de detective de este extraño relato policial, construye otro relato, que es el que le va a comentar, mientras es perseguido por la propia policía, a uno de los personajes cercanos a los padres del niño asesinado. Leo una parte de la novela. Están sobre mí, sospechan. Entonces, ¿cómo fue? Fue un invento para sacarse a los apóstoles de encima. Ahora entiende, ¿me cree? De manera que la morsa dice, no tenía nada que ver, era ratero, eso sí, pero apóstol imposible, si lo sabré yo. ¿Por qué entonces? ¿Por qué lo hicieron? Escúcheme, le estoy hablando. ¿Está bien? Por política, por la seguridad interna, por eso. ¿Por los apóstoles? ¿No ve que ahora ya ni existen? ¿No se da cuenta cómo la misma gente los entregaba a la policía o los mataba ahí mismito, donde los agarraban después de enterarse del supuesto vínculo? Me voy. No, espere. Zamora debe estar allí todavía. Espere. Ya oí suficiente. Debería darle vergüenza ser policía.
me da todos los días. Acá aparece uno de los rasgos característicos del relato policial latinoamericano que lo deslinda de la tradición europea y norteamericana. Mientras que allá el relato policial es un relato conservador, una apología del orden, acá el, el desorden, la maldad, el crimen, es siempre un crimen de Estado. El policía se enfrenta al Estado que aparentemente debería defender. Bueno, el tercer rasgo, la escritura como un acto autoconsciente, que es un rasgo de la narrativa posmoderna, a partir de la cual también se construye la idea del simulacro y uno de los tópicos favoritos de nuestra literatura, de ahí la metaficción, el tópico del manuscrito perdido y encontrado. Bueno, cito la novela. Esa noche soñé con Vargas Llosa. Soñé que él mismo, era él mismo quien me daba de golpes por todos los aplazos y que yo le mostraba sus libros y que él le sonreía y me decía que no le importaba, que igual me seguiría azotando por ser un idiota. Entonces, justo en ese momento llegaba el niño muerto y lo espantaba mostrándole las heridas del cuerpo y el ano destrozado. Y luego me miraba y decía gritando, aún sigo enterrado. Es decir, la historia que este personaje escritor, o este personaje escritor en ciernes, le llega por la Vox Populi, se va a convertir en un problema de escritura. Va a protagonizar, al menos la primera parte de la novela, como él mismo nota en su diario, tal vez podría contar la historia del niño muerto. Lo único malo es que no sé cómo contar una historia. Y aquí está la clave de esta narrativa policial latinoamericana. Lo importante, si bien es el qué, y en eso hay un discurso, un contradiscurso en contra de la historia y del discurso oficial, como una escritura oficial que se abroga la verdad, y la novela va a presentarse como ese contradiscurso. Acá es también el cómo lo importante. El propio personaje escritor en ciernes nos lo hace saber. Y cómo finaliza esa primera parte, que es la que más me interesa resaltar. Salí dando un portazo, caminé sin rumbo por algún tiempo, entonces regresé al irlandés. Lo vi de afuera y comprobé que no había cambiado mucho. Al verlo grande, cuadrado, frío, como una nave interplanetaria, supe que la historia del niño muerto no podría ser contada nunca. Lo curioso es que después esa novela que no puede ser contada nunca es precisamente la novela que nosotros tenemos en las manos. Un rasgo de la narrativa policial de metaficción que aludía a Vinarov como grandes ejemplos pone Vinarov, Buffo y Spallanzani de Fonseca y Nombre Falso de Ricardo Piglia. Acá se repite ese tópico, pero es lo que Treyes Paz habla de cuando se entronca con el policial alternativo latinoamericano con la gran tradición latinoamericana. Es uno más de los papeles, de los manuscritos que el último de los Buendía está leyendo. Es decir, esa constancia de estar escribiendo la novela que nosotros también leemos, pone en entredicho una vez más un aspecto fundacional de nuestra cultura latinoamericana, la idea de escritura como garante de la verdad. Si bien eso fue totalmente, digamos, puesto en tela de juicio por la generación transculturada, este tipo de novelas, este tipo de policial, ubicado en la literatura posmoderna, no tanto por una cuestión cronológica, que se puede discutir, sino más bien en la discusión de la literatura posmoderna. Es decir, en la conformación de una novela, de la idea de la novela como un discurso. Y ahí está, digamos, lo que caracterizaría, al menos, no digo que totalmente, pero a gran parte de esta literatura policial latinoamericana, a la cual simplemente entender como un divertimento, como ocurre en las literaturas hegemónicas, le viene muy, muy pequeño. No alcanza a explicar toda la riqueza obviamente divertida, son novelas divertidas de leer, por más que sea nuestro placer culpable de leer este tipo de historias, pero el tema de la escritura, el tema de la conformación de la escritura y de la conformación de una novela y por lo tanto de una tradición. Entonces, para terminar, hablaría de tres formas de la escritura. Una que es la escritura, el acto de escribir, de plasmar en un papel los actos de la oralidad.
pero también de una reescritura y de una desescritura. Nuestra relación, nuestros vínculos con ese fetichismo de la escritura del que hablaba Linhart, también tienen sus modificaciones, sus sofisticaciones en la actual literatura, en este caso policial latinoamericana. No es algo que se nos haya quedado en generaciones anteriores. Bueno, espero no haberme pasado del tiempo, antes de que me digan. Muchas gracias por aceptarme acá en el Congreso. Buenísimo, Gabriel, muchas gracias por esa ponencia tan interesante. Ahí tomé nota de algunas cositas para que después conversemos. Ahora vamos a continuar con la ponencia titulada De la letra al cine, la crónica andina de Víctor Hugo Vizcarra, que está escrita por Pablo Torres y Marisa Valdera. Ambos son profesores en letras, y tienen ganas, tienen la aspiración de continuar con la licenciatura en letras también, aquí de la Universidad Nacional de Salta, en Argentina. Actualmente están cursando también la tecnicatura en comunicación social. Y bueno, esta es su primera participación como expositores, así que bueno, esperamos que se sientan cómodos y cómodas. Así que bueno, los escuchamos. Ahí está, ahí se los ve perfecto. ¿Nos ven? Bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes, bienvenidos. A ver. Bien, nosotros vamos a poner el tema de la letra al cine, de la crónica de Víctor Hugo Vizcarra, el cual es un tema que yo conocí en mi paso por la cátedra de problemática de la literatura hispanoamericana. Yo hice un trabajo sobre Vizcarra y me quedó una especie de boceto, y ahí lo reforcé con la obra de Antonio Antesana, inspirada también en Borracho estaba, pero me acuerdo. En la película se llamaba El cementerio de elefantes. Perdón, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Ah, bien. Bueno, ahora voy a dar este tema con mi compañera, y bueno, empezaré yo, ¿no? Bien, este trabajo, como había mencionado, aborda los autores modernos más under del canon literario andino, ¿no? Que es Víctor Hugo Vizcarra. Este escritor boliviano, desde su puño y letra, se caracterizó por describir un panorama realista y crudo de sus propias vivencias, del submundo de la ciudad de La Paz y de los personajes oscuros que la habitan. Bajo esta premisa, su obra más representativa, Borracho estaba, pero me acuerdo, será la que mayor análisis suscite en esta presentación. La prosa del boliviano es magistral, es sumamente gráfica y expresiva, no tiene tapujos a la hora de plasmar sus experiencias personales más dolorosas, ni tampoco toma recaudo alguno al momento de esbozar a los diferentes individuos del margen boliviano, ¿no? Prostitutas, homosexuales, alcohólicos, pederastas, entre otros, que son solo algunos de los personajes que conforman el universo literario hiperrealista de Víctor Hugo Vizcarra. Si bien es cierto que con la capacidad creativa y literaria que tiene Vizcarra nos bastaría para evocar en nuestras mentes la imagen de esas frías noches paseñas, tampoco puede pasar desapercibida la producción cinematográfica del director y guionista boliviano Antonio Antesana. En su galardonada película El cementerio de los elefantes está inspirada en la obra de Vizcarra, ¿no? Es por ello que este film puede constituir un material complementario de la misma producción escrita.
tanto en el libro Borracho estaba, como en la película El cementerio del elefante, se tendrán en cuenta las representaciones vivenciales que se configuran en torno a Vizcarra, y asimismo nos detendremos en momentos de reflexión teórica, respaldados por autores como Elena Altuna, Norberto Noriega, Carlos Mariátegui, entre otros, ¿no? Por ello es que se abordan tópicos como el sujeto migrante, la heterogeneidad, el exilio, el indio urbano y la crónica andina, que son conceptos de gran valor dentro del ámbito de los estudios culturales latinoamericanos. Antes de indagar la obra de este autor, es importante interrogar su biografía y su contexto de producción. Bien, con respecto a este autor, a lo que es Víctor Hugo Vizcarra, tenemos muy pocos datos, ya que pudimos recolectar de una entrevista que le realizaron un periódico boliviano llamado El Deber. Bueno, esta entrevista nos brinda algunos datos sobre él, como por ejemplo, nos da cómo fue la impresión o cómo se autodescribía él mismo. Por ejemplo, cito: nunca me van a aceptar estos intelectuales que tienen bienes, platas, títulos y que no entienden que una basura como yo sea mejor que ellos. Amo a los perros, vagabundos porque somos iguales. Andamos entre los basureros buscando las sobras para poder comer. Ya por aquel entonces, fin de la cita, Víctor Hugo ya había publicado su 5º libro, pese a llevar más de 30 años viviendo en la calle y donde conoció toda su literatura. Se dice en esta entrevista que su literatura fue escrita gracias a la vivencia que él estuvo en el recorrido de todas estas calles de la ciudad. Por otra parte, es que Víctor Vizcarra no era un autor consagrado, no era conocido como otros autores, y ni tenía todos los lauros ni los pergaminos académicos. Su escuela fueron las calles de la ciudad de La Paz, con sus noches frías y laberínticas. Ahí fue donde aprendió experimentadamente sobre la sociología, la antropología, la sexualidad, la etnografía y sobre otras áreas humanas que se reflejan en su obra. Lo cierto es que se sabe muy poco acerca de él, es como decía anteriormente yo, no tenemos muchos datos sobre él, sino que son muy pocos, son escasos. Los registros concretos con los que podemos contar nos dicen que Víctor Hugo Vizcarra Rodríguez nació en la ciudad de La Paz el 2 de enero de 1958. Buena parte de su niñez la vivió en la precariedad material y emocional, trabajando bajo el yugo de su abusiva madre. De su adolescencia vivió en la marginalidad y los vicios, situaciones que lo acompañarían hasta su vida adulta, pero que también influenciarían en su perspectiva y conocimiento sobre el mundo de la calle y la noche. Esta situación marginal le ha permitido desarrollar una literatura rica, incómoda y fascinante de leer, pues los tópicos que aborda pueden tocar las fibras más humanas para hacernos sentir conmiseración, repelús, resignación o ternura. La vida accidentada y riesgosa de Vizcarra lo llevaría hacia una muerte muy prematura. El boliviano fallecería a los 49 años a raíz de un colapso hepático provocado por un cuadro de cirrosis. Murió como vivió, en su ley escapándole a la vejez. Al respecto, en un libro autobiográfico diría: si llego a los 50, me suicido. Nacionalizo una pistola y me pego un tiro. Fin de la cita. Bien, con respecto a su obra y legado, además de la obra que aquí nos incumbe, que es Borracho estaba, pero me acuerdo, Vizcarra ha dejado una interesante producción escrita, modesta pero significativa, de la cual podemos citar a Coba, El lenguaje secreto del AMPA boliviano, escrita en 1981, que es un libro que rompe con la intimidad de los grupos cerrados de delincuentes bolivianos, y hace una especie de glosario con lo que acá conocemos como lunfardo. Después está la obra Relato de Víctor Hugo de 1996, después Alcoolatum y otros drinks, que es un compendio de crónicas, avisos necrológicos, el cual curiosamente escribió unos meses antes de su muerte.
Además, también contamos con una obra póstuma titulada Cachi Fulero, es cuando es una obra que es producto de los cuadernos que se recogieron de él tras su muerte, ¿no? En cuanto a la estética que domina su obra, se puede afirmar que la escritura de Vizcarra no posee los rasgos que valoran las academias. Es más, puede que a veces ni siquiera respete las reglas gramaticales más esenciales, como el uso adecuado de la coma y el punto. Su escritura es directa, simple y visceral. Leerlo es como asistir a una charla entretejida de anécdotas en la que por momentos alternan lo coloquial y lo retórico, la filosofía personal y los saberes populares, lo crudo y lo alegórico. Si quisiéramos encasillar en algún género en particular a su narrativa, se la podría catalogar a simple vista como perteneciente al realismo, ¿no? De hecho, hay algunos autores que han descrito a su estilo como perteneciente al realismo sucio, el cual se caracteriza por prescindir de exceso de figuras literarias, de situaciones imaginarias y de grandes historias. El realismo sucio es un movimiento literario surgido en Estados Unidos entre los años 70 y 80 y que ha empujado a la fama a escritores como Charles Bukowski. De hecho, a Vizcarra le dicen el Bukowski boliviano. Este realismo se ha caracterizado por su minimalismo y su tosquedad en el uso del lenguaje, y como su nombre indica, la historia del realismo sucio está centrada en la simple y sucia realidad cotidiana que nos rodea. Las vidas mediocres, sucias y grises de sus protagonistas son los que pueden identificar, son esas con las que pueden identificarse cientos de lectores. ¿Y por qué no identificar también a la narrativa vizcarriana con dicha estética? ¿Acaso no es la visión pesimista de Vizcarra lo que muchos tenemos sobre nuestra realidad, la que muchos tenemos sobre nuestra realidad latinoamericana? Los protagonistas principales de esta historia son antihéroes, figuras que en el realismo sucio se describen como personajes desesperados, insuficientes y perdidos en una sociedad que les da la espalda. Los antihéroes se tornan representantes del fracaso de la vida, de lo rutinario y de los momentos simples y efímeros. Por otro lado, al menos en lo que respecta al libro Borracho estaba, pero me acuerdo, es visto también como la autobiografía de Víctor Hugo Vizcarra y el relato de 30 años vivido en la marginalidad de la urbe paceña, contado desde el cinismo y el ingenuo para reflejar la explotación que viven los marginados y los exiliados. Sin embargo, esta producción no se cierra solo en una obra autobiográfica, sino que puede verse como un anecdotario, una memoria, una crónica, una serie de relatos cortos, una novela y también un testimonial. Según Elena Altuna, el carácter fronterizo de los géneros testimoniales se muestra no solamente a través de la absorción de diferentes tipos discursivos, que los relacionan con el reportaje, la crónica, la biografía y la novela, sino que además en esa apuesta a la objetividad y fidelidad, cruel y cruda en el caso de Vizcarra, parece ir en desmedro de lo literario. Bien, siguiendo esta línea, vamos a abordar ahora lo que es la obra Borracho estaba, pero me acuerdo. Bien, esta obra inicia relatando las vivencias de Vizcarra cuando era solo un niño. Presenta que estaba viviendo con una familia donde no se contaba con un padre y donde la madre era quien tenía que mantener a Víctor y a su hermana. Así, la primera postal que nos deja el libro es la imagen de la pobreza misma. El protagonista empieza a sufrir desde muy chico, a raíz de las necesidades, las palizas de sus madres y la ausencia de su padre. De ahí que en el relato, desde el comienzo, nos impacte con la frase, cito, «Nací viejo», que funciona como el primer subtítulo en el capítulo Cicatrices de la vida. Con este recurso paratextual, el autor parece querer enfatizar una sensación de vulnerabilidad, cansancio y resignación a muy temprana edad. Además, Vizcarra nos cuenta sobre cómo ayudaba a su madre en la venta de los caldos de cabeza y los maltratos que sufría. Desde allí vemos cómo se comienza a configurar un sentimiento de nostalgia y de soledad. Cito,
Me clavó las uñas en la boca, de eso me queda una cicatriz. Me hizo un tajo con un cuchillo en la muñeca, aquí tengo la cicatriz. Fin de la cita. Tantas cicatrices tengo que prefiero ignorarlas para no amargarme. Quiero borrarlas con la indiferencia, pero no es posible. Un día, cansado de los abusos de su madre, decide escapar de su casa robando una buena cantidad de dinero que guardaba su padrastro. Una vez gastando lo que había robado, unos parientes lo convencen de volver a su casa, en donde lo emboscan su madre y su padrastro, para llevarlo a la cárcel, donde le propinan una golpiza desmedida. De ahí en adelante, su vida tomó diversos derroteros, la casa de su hermana primero, luego de su padre, y finalmente el errar indefinido por las calles. El padre de Víctor Hugo era militar y de clase más acomodada, por eso es que cambia un poco de su estilo de vida. Ya no tenía que levantarse temprano a trabajar, solo iba a la escuela y jugaba con sus amigos por las tardes. Su padre se había vuelto a casar, pero no tuvo más hijos. Vizcarra un día tiene un altercado con su madrastra y termina golpeándola. Cuando su papá vuelve de un viaje, el joven le da a elegir entre su madrastra o él, a lo que su padre decide por su pareja. Nuestro personaje con 12 años pasó a recorrer las calles y los lugares como la correccional de menores, las cárceles, el hospital psiquiátrico, los tambos, las chincherías y los peores escenarios de la urbe peseña. Asimismo, también conocerá gente que, como él, que no pertenecen a ningún sitio, exiliados que también han sido esculpidos por el sistema. Bien, el exilio en la obra de Vizcarra juega un papel importante, ¿no? El exilio, según Miguel Salaver, es la forma histórica vigente desde la antigüedad hasta nuestros días. Es forma literaria, es forma imaginada y es forma de la memoria. Es evidente que parte de una realidad, pero de inmediato corta su relación con lo real y pasa a ser asunto de la ficción. Los exiliados de Vizcarra son consecuencia de una coyuntura socioeconómica y cultural. Pertenecen a una comunidad marginada, ajena, y es una población extrañada de su propia tierra, la cual debe aprender a sobrevivir en el límite social, entre los valores que le impone su país y los códigos propios de la ciudad, de la calle. Se trata de individuos que se sienten extranjeros en su propio país. El exilio no es solo la principal situación conflictiva a la que se enfrenta nuestro protagonista, sino que también es la excusa que justifica su vida errante y esa necesidad de aprender y adaptarse. Para Altuna, viajar, migrar, la traslación, el simple acto de desplazarse entraña algo más que el movimiento que lleva de un lugar a otro punto del espacio. Pone en marcha un mecanismo interno de readaptaciones y adquisiciones de pautas culturales. Expone al sujeto a su propia incomprensión de lo desconocido, lo enfrenta a sus límites y al límite que le imponen los otros. La experiencia altera radicalmente un estado de quietud, de certezas brindadas por el horizonte vital, para transformar al sujeto. El descentramiento, es decir, el acto de salir de moverse, esa es la operación que se halla a la base de esa experiencia. En las calles es donde se empieza a diversificar la historia de Vizcarra, pues desde ahí se empieza a entrelazar con muchas otras voces, marginados en su tierra, separados de todo y despojados hasta de humanidad. Cito: parece que el cielo estrellado hubiese descendido a nuestras plantas y nos hace sentir dueños de la creación. Eso es solo una mentira piadosa. La realidad es distinta. Así como observamos la luminosidad que se extiende a nuestros pies, cuesta aceptar que esa ciudad nos trate con la peor indiferencia, al extremo de hacernos sentir unos parias. Fin de la cita. La única manera de sobrevivir para el exiliado es haciendo uso de los procesos mentales internos. Cuando la vida es imposible afuera y la hostilidad del sistema oprime, el hombre huye hacia adentro, hacia sus pensamientos. Bien, en la obra de Vizcarra también es importante abordar lo que son los sujetos de fondos. ¿Qué son los sujetos de fondos?
Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre esto, que dice que en su caminar por la ciudad, Vizcarra nos dará una suerte de clasificación sociológica. ¿Qué quiere decir? Que él va a dividir o va a clasificar todos los individuos que se encuentran en una ciudad y le va a dar un nombre. Por ejemplo, tenemos seres que habitan aquellas tierras, los torranteros, los sablistas, las prostitutas, los maracuyá, las salchipacheras, Sí, las cafeteras, los képiris y aparapitas. Todos los mercados de la ciudad tienen sus képiris y aparatistas que se ganan la vida cargando bultos y atados. Este grupo se ha visto incrementado en números por lo que emigraron del norte de Potosí. Mientras ellos cargan bultos, sus mujeres se dedican a la mendicidad. Cito, conoció a Keperi, que trabajó como mula durante 2 años y después se volvió a su pueblo para pasar un preste. Otro amigo, oriundo de un pueblo perdido en el altiplano, trabaja desde el amanecer en el mercado Rodríguez y tiene la mala costumbre de descuidar a las señoras cuyos bultos carga y desaparece con ellos. Que yo sepa, hasta la fecha no lo han pescado. Fin de la cita. El aparapita, por su parte, es el campesino aymara que se establece en la ciudad en busca de trabajo o mejores condiciones y al no hallarlo se dedicaba al trabajo de cargador, que a la larga afectaba su resistencia física. Algunos de ellos llegaban a la ciudad en compañía de sus esposas, las que se dedicaban a la mendicidad. Sin embargo, otros nunca en la vida conocieron efectivamente a una mujer y que sumidos en la pobreza se mantienen séviles hasta la muerte. El parapita paseño es uno de los más abrigados, camina ya que por las noches vaga esperando el amanecer, en muchas calles, especialmente en la avenida de Buenos Aires. Es normal ver por las noches a varios aparapitas sentados en la puerta de la calle con sus manteles de madera de poncho, echando coca, sin mirar ni hablar con nadie, y así están hasta que amanezca. La vida urbana se caracteriza por el anonimato y la exclusión. Los miserables de Vizcarra están bajo los mismos techos, sin importar su procedencia. Su grupo de personas que se aíslan de la ciudadanía común y que se constituyen bajo su propia identidad son los indios urbanos. bien. Con respecto a Perdón, Pablo y Marisa, tenemos que pedirles que si por favor pueden ir tratando de cerrar un poquito la ponencia por una cuestión del tiempo, si puede ser, por ¿Sí? favor. Sí. Gracias. Bien. Bueno, en este caso, para ir cerrando, me parece apropiado hablar de lo que es la película, que ya les había adelantado, es obra de Antonio Antesana, ¿no? La crónica urbana boliviana no es solo propiedad del ámbito literario, sino que, como muchos otros tópicos, también inspirado al séptimo arte. Un ejemplo de ello, y que al igual que la obra de Vizcarra, también describe al bajo mundo urbano boliviano, es la película Cementerio de Elefantes. El filme Cementerio de Elefantes es una producción boliviana realizada en 2009 por el director Sergio Antonio Antesana, la cual trata de presuntos lugares que existen en la ciudad de La Paz, Bolivia. Según se cuenta, se trata de sitios donde se ofrece alcohol a las personas que por alguna razón, depresión, soledad, desesperación, deciden beber hasta morir. La historia que el director Antonio Antesana llevó al cine está inspirada en uno de los momentos que narra el escritor boliviano Vizcarra en su libro Borracho estaba, más puntualmente en el capítulo Cementerio de Elefantes. Cito, ¿no? Para el que quiere tragos suaves hay cantinas que así lo sirven. Para el que quiere tragos fuertes, también hay especializadas. Y para los que buscan morir al pie del Bueno, vamos a ver un segundito si por ahí les vuelve la conexión a Marisa y a Pablo. Ojalá que no se les haya perdido la señal.
Bueno, parece que sí. A ver si están entrando de nuevo. Ahí está. Ahí está. Ahí entraron de vuelta, chicos. ¿Pueden continuar? Ahí está, Pablo, ¿me escuchás? Pablo. ¿Nos escuchan? Marisa. ¿Sí? No les escuchamos a ustedes. No sé si es algo de la señal o del micrófono. Ahí tienen el micrófono abierto, pero no les podemos escuchar. No sé si tal vez salen y vuelven a entrar, quizás es algo de la configuración del sonido cuando entran. Hola, sí, ahora estamos del celular. Están por el otro dispositivo, está bien, se los escucha muy bien y se los ve. Bueno, habían quedado en la parte de la cita en la que estaban retratando un poco Bien, lo sí, de ahora las traté de terminar bodegas. con los datos del celular. Está bien. Mil disculpas, ¿no? Perdón. No, todo bien. Ya sí, Bien. cerrado. Bueno, para ir cerrando, tanto la película como la obra no solo exploran los problemas del alcoholismo y la existencia impune en lugares donde las personas desahuciadas van a ahogar sus últimos días, ¿no? Sino que también expone algunas realidades de la urbe paceña y de la sociedad, tal como la prostitución, la delincuencia, el asesinato y otras perversiones humanas. En el caso de Cementerio de Elefantes, el protagonista, que se llama Juvenal, es un hombre de 33 años de edad que ingresa a un local donde venden las bebidas. Nada más que en la película, al lugar al cementerio de Elefantes, le dicen la suite presidencial, que es una descripción tal cual como la descripción que hace Vizcarra respecto a los cementerios de Elefantes. Que son cuartitos chiquitos con una silla y en el cual la dueña entra con un balde de bebida alcohólica y cada rato les da hasta que, siempre y cuando ellos paguen, hasta que mueren, ¿no? Bien, dice, Juvenal en su relato hará alusión también a los tambos y torranteros, al igual que Vizcarra, son lugares en donde se congregan las personas. Se congregan las personas y ocurren situaciones como violaciones, ¿no? Como dice Vizcarra, a las campesinitas, que sucede a las campesinitas para dar la bienvenida. Bueno, y para concluir, es importante mencionar que los aspectos técnicos que se despliegan en la producción de Cementerio de Elefantes también recurre a lo que es el realismo sucio, ya que no tiene personajes ideales ni finales felices. Hay una secuencia de imágenes que te contactan inmediatamente con la realidad, la cruel realidad. Es una historia contada con muy poco presupuesto, sin maquillaje, sin efectos especiales, sin escenografía, sin grandes actuaciones, de hecho, con planos en grises y opacos, en donde predominan los momentos simples y viscerales. La obra de Antonio Antezana forma parte de un cine independiente latinoamericano que apunta a historias marginales. Es un cine inspirado en el realismo sucio literario, como el que caracteriza a la obra de Vizcarra, un estilo que identifica actualmente a nuestra narrativa cinematográfica,
desde la creación del guión hasta la fotografía, edición y propuesta artística. Se trata de producciones que apuestan a las historias de ciudadanos comunes que desarrollan un contexto social en decadencia. Eso sería todo, profe. Igual hice un gran recorte, porque, bueno, por la cuestión del tiempo y no ayudó el internet tampoco. Está bien, Pablo. Factores Y Marisa, no muchísimas contribuyeron, ¿no? gracias. Mil disculpas. En todo caso, luego en la ronda de preguntas y de comentarios vemos si hay algunos aspectos que se pueden ampliar. Muchísimas gracias por compartir. Yo ahí ya tengo un par de preguntitas para que después me comenten, así que gracias. Vamos a continuar ahora con Sofía Pellicci, quien nos va a presentar la ponencia Creación de un género literario como gesto estético en la novela Illimani Púrpura de Juan Pablo Piñeiro. Sofía es licenciada en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba, integra de manera muy activa el grupo de estudios sobre narrativas bolivianas e integra el proyecto de investigación La escritura como gesto estético y político, divergencias poéticas en la literatura boliviana de los siglos XX y XXI, que está radicado aquí en nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades en el Centro de Investigaciones, acá en Córdoba. Bienvenida, Sofía, y bueno, te escuchamos con mucha atención. Bueno, buenas tardes a todos. Me alegra estar compartiendo este momento porque, bueno, no son muchas las ocasiones que tenemos últimamente de intercambiar con personas de otros lugares, pero que, bueno, nos acercan los mismos temas y los mismos intereses, así que, bueno, muchas gracias por aceptar también mi participación y por estar acá escuchando. Lo que vengo a compartir son algunas partes, algunos elementos de mi trabajo de investigación de tesis de licenciatura sobre la obra de Juan Pablo Piñeiro, un autor paceño relativamente joven, que ha publicado hasta el momento 3 novelas y un libro de cuentos. Yo voy a trabajar en particular sobre la novela Illimani Púrpura, y bueno, como es un ejercicio un poco, me ha resultado un poco difícil extraer un pedacito, porque uno escribe su trabajo final y trata de relacionar los distintos aspectos que quiere comentar, y bueno, pido disculpas si en algún momento se hace un poco largo, me avisan y corto. Y lo vamos acortando, y bueno, voy a leerlo así podemos agilizar un poco también y no nos perdemos en el recorrido. Uno de los temas que a mí me interesaron plantear en relación a la obra de Juan Pablo Piñeiro era pensarla en su relación con el contexto del canon literario boliviano, y una de las preguntas que yo pude encontrar al leer, al participar de encuentros y de jornadas, tenía que ver con cómo el siglo XX se definía como, en la tradición literaria boliviana, como un momento de la historia en donde predominaban los textos predominantemente realistas. Se habla de una literatura que a veces es carente de experimentación estética, o que solamente está vinculada a la construcción de proyectos políticos y nacionales. Pero bueno, afortunadamente también con la revisión del propio pasado boliviano, la tradición literaria, esta visión se ha ido desmitificando y deconstruyendo, y se pueden poner en valor hoy algunas propuestas estéticas también del siglo XX que problematizaron el lenguaje y las formas y propusieron distintas formas de acercarse a lo real. Juan Pablo Piñeiro, que es una autora actual, forma parte de un grupo de autores, de una nueva narrativa, y entre estas nuevas generaciones algunos autores se alejan entonces en sus ficciones del espacio referencial boliviano, por la necesidad de distanciarse de esa tradición que consideraban anclada en un contexto y predominantemente realista, pero otros postulan que también es posible encontrar nuevas formas de nombrar el territorio sin renunciar a la exploración estética. Ante esta situación, uno de los interrogantes que yo tuve a la hora de proponer una lectura de la obra de Piñeiro fue cómo leer entonces en la narrativa actual cuando sí aparece el referente de la ciudad de Bolivia, y en este caso de la ciudad de La Paz.
Puedo comenzar por decir que este autor, la novela Illimani Púrpura es del año 2011, pero su novela anterior, Cuando Sara Chura despierte, del 2003, también está, la historia transcurre en la ciudad de La Paz, y después su última novela, que todavía no he leído, pero se llama Manu Viduyepe, del año 2020, así que bueno, es muy reciente, también transcurre en Bolivia, aunque en este caso en el espacio de la selva. Nosotros nos vamos a centrar en Illimani Púrpura, la segunda novela de ese autor, que a su vez es descrita en la contratapa como una de las principales obras del género de la literatura telepática. Y ese es un invento, una creación estética del propio autor que aparece desarrollada en sus primeros aspectos ya desde la contratapa. Entonces, mientras que en el relato, en la novela, se va a hacer referencia a la ciudad de La Paz, a las calles, a los cerros, a las fiestas, a las costumbres de sus habitantes, también advertimos desde un comienzo que se incluye la mención de hechos extraños que quiebran con el registro propio de un discurso realista, con viajes en el tiempo, transformaciones y telepatía. Aunque estas mezclas nos dan pie para pensar cómo la novela de Piñeiro participa de nuevas formas del fantástico o del realismo, al abordar directamente la propuesta de creación de un género literario como es el género telepático, podemos pensar entonces cómo son las características de este género y cómo dialogan con los debates y redefiniciones en torno a la propia tradición literaria, que es lo que a mí me interesó en esta parte que estoy mencionando ahora. Es decir, leer la novela y cómo se relaciona con el problema de poder narrar el territorio y qué vínculos establece con el propio pasado literario. En una conferencia de Juan Pablo Piñeiro que dio en Córdoba en el año 2013, titulada El País del Silencio, el autor habla sobre Jesús Sagasti, que es un autor anterior que ya había fallecido unos meses antes de que él dictara esa conferencia, y a raíz de la lectura de Juan Pablo sobre este autor, él propone una mirada sobre la literatura de su país que creo que nos puede servir para esta propuesta de lectura. Juan Pablo dice sobre Usagasti, dice, el cronista, hablando sobre Usagasti, pero desarrolla esta idea sobre la literatura. El cronista morirá a medida que nuestra literatura pise la tierra descalza. Cada uno de los idiomas que hablamos puede inyectarle al castellano sutilezas indecibles, y de esa manera devolver el poder a la palabra. El lenguaje no nombra el mundo, lo convoca. La escritura es uno de los instrumentos con los que contamos para limpiar la ilusión de las palabras. El cronista, en el imaginario de la literatura latinoamericana, encarna la mirada del extranjero, pero más aún la del colonizador. Es aquel que recorre y describe un territorio que no es el propio, observa lo exótico, lo distinto y lo narra. Ordena lo que ha vivido y lo comprende, pero a través de su propia lengua. No advierte que el embrujo es su propia mirada, como diría Piñeiro. No advierte el artificio del lenguaje y confía en su capacidad para representar aquello que mira a través de la palabra. En contraposición a ese modelo, hay una idea de literatura que explica Juan Pablo Piñeiro en esa ponencia, que surge del descreimiento de la capacidad del lenguaje para nombrar, anteponiendo otro postulado que tiene gran potencialidad. El lenguaje convoca a la realidad, pero solo puede lograrlo si la escritura pisa la tierra descalza, si se incluyen aquellas sutilezas que la diversidad de lenguas que nacieron allí le pueden aportar al castellano. En la mirada que aporta Piñeiro hay una necesidad de sacar a la luz una diversidad lingüística que ha sido aplastada, confinada al espacio doméstico, a la oralidad, mientras que la escritura se ha construido históricamente sobre una lengua homogeneizadora que encarna el discurso de lo legal y que ha sido mayoritariamente la lengua literaria desde la colonia. Son esas sutilezas las que habilitan otra mirada, y en varias ocasiones observaremos la intención del autor de incluir en su escritura esas palabras más decidoras, como él dice, y habilitar una mirada andina que tiene memoria y que la trae al presente. En otra cita de esa misma conferencia, el mismo autor dice, para los andinos el pasado está adelante, y es lógico porque es lo único que se ve. Ese pasado que miramos va cambiando y transformando los hilos que nos alcanzarán mañana. Una de las frases más maravillosas de Jesús, en referencia a Usagasti, capta con precisión la importancia de esta certeza poética. El pasado será para siempre imprevisible. Esa mirada del pasado incluye, a mi entender, también una tradición literaria, en el caso de Piñeiro, que puede ser transformada
y hay un proceso de revisión de ese canon que en Bolivia no solo permite rescatar o releer a autores, sino que habilitan nuevos posibles caminos para ser continuados. Algunas décadas atrás, mucho antes, en 1986, Blanca Vitúster, en un artículo que se llama Propuestas para un diálogo sobre el espacio literario boliviano, habla de nociones similares, anteriores y quizás antecedentes, ¿no?, a lo que está diciendo Piñeiro más actualmente. Recurre a la idea de que cuando la literatura intenta pisar el suelo propio, se manifiesta una contradicción entre lo real y lo nombrado, y que los comienzos de la literatura boliviana se asientan sobre las bases de ese problema de lenguaje. Una lengua transporta, según la autora, además de lo que quiere comunicar, un modo, una forma, explica una manera de habitar el mundo, la representación del mundo de una cultura. Dice Vitúster que el lenguaje es la práctica de una memoria particular que puede entenderse como un espesor, porque una lengua se sobreimprime sobre otra en un espacio ya habitado y por lo tanto ya nombrado. La colonización entonces implicó un ejercicio de violencia no solo física, sino que reprime y somete y no puede lograr que sea desnombrado lo que ya había sido nombrado. La búsqueda de homogeneidad que impuso una élite criolla al lograr Bolivia su independencia en 1825 fue puramente nominal en ese punto, porque por esos años el español, en tanto lengua oficial, solo era hablado por una minoría, y por el contrario, estas otras lenguas que estaban en el ámbito de la oralidad, de lo privado, de lo doméstico, eran habladas por la mayoría. Entonces, la tradición literaria, en relación a lo que plantea esta autora, se desarrolló a partir de una lengua oficial que transporta una mirada occidental y que asume como una de las tareas fundamentales nominar un proyecto de nación que dejaba fuera a toda esa población. La propuesta de esta autora permite advertir una historia literaria marcada por la distancia entonces entre esa lengua colonial y el territorio. Ella, en el desarrollo del artículo, va a ir mencionando cómo distintos autores fueron proponiendo distintos proyectos nacionales a partir de sus propuestas literarias, y va a hablar de, por un lado, una literatura de acontecimiento, que era esta similar a lo que propone Piñeiro en esta mirada de un cronista, que quiere dar testimonio de lo real, relacionar hechos históricos, y por el otro lado va a rescatar otros autores que sí hablan de otro tipo de literatura, que sí buscó la experimentación estética, la búsqueda de devolverle la experiencia a las palabras, y entre los cuales yo quiero destacar a Arturo Borda, a Jaime Sáenz y a Jesús Urzagasti. A Urzagasti ya lo mencionamos, porque el mismo Piñeiro lo lee y lo retoma en su propia escritura, pero anterior a Urzagasti, Jaime Sáenz, y anterior a Jaime Sáenz, volviendo hacia atrás, mirando cada vez hacia más atrás en la historia literaria boliviana, está Arturo Borda. Entonces a mí me gustaría mencionar algunos aspectos de las escrituras de estos autores para ver cómo se relacionan con la misma escritura de Piñeiro. La noción aymara de que el pasado se ubica delante de nuestros ojos, ya dijimos que Piñeiro la relaciona con una cita de la obra poética de Jesús Urzagasti, que es que el pasado será para siempre imprevisible. En una de las novelas más reconocidas de este autor, El País del Silencio, Piñeiro encuentra condensada una reflexión acerca de la violencia que atraviesa la historia de un país que sabe estar callado en más de 15 idiomas. Esa es una cita de Piñeiro sobre lo que plantea Urzagasti. Sin embargo, también la lectura que hace Piñeiro de Urzagasti nos introduce con nociones del mundo andino que habilitan una mirada también más esperanzadora. Y esto es cuando destaca una de las palabras aymaras, una palabra muy larga de 36 letras, difícil de leer en este momento, pero que dice que está tallada en el centro del idioma y que tiene misteriosos y muy múltiples significados. Y uno de ellos es que estamos obligados a comunicarnos. Estamos obligados a comunicarnos, dice Piñeiro, a raíz de esta palabra, porque si no, nunca sabremos quiénes somos, y ese es el desafío de la literatura de nuestro país, transformarse con él.
En la lectura que Piñeiro realiza de Ursagasti no se trata de incorporar esta palabra aymara como un elemento exótico, sino de recurrir a la cosmovisión andina para pensar la identidad y pisar el territorio e intentar comprenderlo. La propuesta teórica de Silvia Rivera Cusicanqui, por otro lado, nos ayuda a comprender esto desde un marco epistemológico a partir del cual las identidades no son estructuras fijas y no se configuran de un modo esencialista. Más bien son procesos de identificación o un tejido de intercambios, en donde se mezclan lo indio y lo cosmopolítico, pero no se resuelven. No se mezclan, sino que mantienen en contradicción o tensión. La autora propone la noción aymara de Locheje, que implica reconocer este origen doble aymara y europeo. Este aparato conceptual es muy útil para pensar en la vida urbana contemporánea de las ciudades como La Paz, en las cuales transcurre la novela de la que estamos por mencionar, porque están ahí presentes las tensiones entre distintas prácticas identitarias, distintas lenguas y lógicas de conocimiento. Por otra parte, González Almada, que está aquí presente, también destaca cómo en las novelas de Piñeiro está la huella de Jesús Ursagasti en el uso de su lengua. Es decir, que esto que mencionábamos anteriormente se hace visible, según la autora, porque ella observa que se incluye dentro de las novelas el uso de una lengua marcada por la oralidad y que rompe el orden sintáctico propio del español, sino que tiene mucho más que ver con el habla indígena. Entonces, dice la autora, lo narrado, el territorio narrado en las novelas de Piñeiro ya no busca ser representativo de lo nacional, sino que logra narrar esa experiencia de la lengua que se mezcla y que es un instrumento para la manipulación, el juego y la subversión, según González Almada. A partir de esa lectura de Piñeiro, podemos adivinar el sentido de ese juego de lenguajes, es decir, tratar de escuchar, como decía Ursagasti, y hacer hablar las voces que, aunque han permanecido en silencio, son parte de la ciudad. Si continuamos retrocediendo un poco en el tiempo, en esa genealogía literaria que estábamos armando, podemos observar que la experiencia de la ciudad, de La Paz, que leemos en Illimani y Púrpura, también se teje con algunos elementos propios de la escritura de Jaime Sáenz. Uno de los aspectos de su escritura que podemos mencionar aquí tiene que ver con que el autor Jaime Sáenz desarrolla en su escritura la experiencia de ser y estar en el espacio urbano de la ciudad de La Paz. Un libro de crónicas que se llama Imágenes paseñas, lugares y personas de la ciudad, es un libro que utiliza tanto fotografías como relatos y busca ofrecer un testimonio vívido y duradero y verdadero de esta parte oculta de la ciudad que le da vida y sentido, en donde en ese libro aparecen muchos de los personajes que mencionaban recién, que también después Vizcarra va a incluir en sus crónicas. Entonces, para el autor, otros personajes, digamos, importantes para relatar en esta ciudad son también los cerros que presiden a esta ciudad, el Illimani, el Mururata y el Huayna Potosí. La potencia del retrato que ofrece Jaime Sáenz, que está construido tanto a partir de una imagen fotográfica como de un relato que le da vida. Ya sea que esté hablando de lugares o que leamos el capítulo para las personas, logra captar la experiencia vital que estos espacios le dan a sus moradores y viceversa. Es decir, que nuevamente una parte de lo que uno es tiene que ver con la forma de habitar ese espacio. En otra novela... Sofi, perdón que te interrumpa, sí, pero no sé si podés ir redondeando un poquito por el tema del tiempo. Bien. Disculpa, gracias. Sí. No, está muy bien. Disculpen ustedes. Bueno, entonces, otro de los elementos que va a aparecer es la presencia del Illimani y transitar La Paz junto a la búsqueda del alcohol, que son todos elementos de Jaime Sáenz que también estarán en la escritura de Piñeiro. Y es el mismo Jaime Sáenz el que, siguiendo con esta genealogía, va a hablar de Arturo Borda y lo va a mencionar como un borracho que subía el tranvía en la década de los 30, época en la que todavía había tranvía en la ciudad de La Paz, y leyendo a Sáenz podemos llegar a Borda y también podemos llegar a Piñeiro, porque en la novela los personajes se emborrachan, se suben a un tranvía invisible y viajan al pasado, justamente a la época en la cual vivió Arturo Borda en la ciudad de La Paz.
Entonces, la descripción que realiza Jaime Sáenz de este artista borracho viajando en un tranvía puede perfectamente ser uno de estos personajes. Y cuando los personajes de Piñeiro llegan a la ciudad de La Paz, se encuentran en la Plaza Murillo, plaza central de la ciudad, se encuentran que las estatuas que en el presente responden a las 4 estaciones han cambiado y ya no son lo que eran. Y este juego literario que nos propone Piñeiro va a ser seguir estas estatuas y acá encontrar las marcas de estos autores que estuvimos mencionando. Nos va a aparecer una primera estatua que va a ser un homenaje a la locura. Es un hombre que está mirando un cerro, delirando junto a su perro. Y este loco va a ser justamente un homenaje, a mi entender, a Arturo Borda, cuya obra principal es El Loco, y que tiene muchos elementos de búsqueda, de ambular por la ciudad, caminar, y bueno, conocer a partir del caminar. Otra de las estatuas que van a aparecer en esa ciudad va a ser la del borracho, que yo entiendo como un homenaje a Jaime Sáenz, porque uno de sus ensayos más releídos y comentados, y también uno de sus personajes más importantes, que aparece tanto en Imágenes paseñas como en sus novelas, es el Aparapita del que hablaban los compañeros, que tiene que ver con una filosofía de vida de entregarse a la bebida y al alcohol y dejarse morir a partir de él. Entonces este homenaje al borracho, y que también no solo aparece en esta estatua, sino que aparece en toda la novela de Piñeiro, va a estar relacionado con él. Y después, otra de las estatuas va a ser el de un místico que mira el cerro, y que yo quisiera leer en él a Ursagasti, que ha sido su guía a partir de todas las lecturas y los elementos que hemos estado mencionando. Hay una cuarta estatua que sale de esta genealogía de 3 que hemos mencionado, que es el Pajpacu, un personaje que se transforma constantemente, y que hace referencia a la primera novela de Juan Pablo Piñeiro, porque es uno de los personajes centrales de su narrativa. Para cerrar, y aunque hay mucho que decir sobre eso, en realidad quisiera proponer que es entonces este personaje el camino a seguir, el personaje capaz de tomar los elementos de toda una tradición literaria, jugar con ellos, manipularlos, creer como que son propios y crear una ilusión para desde ahí poder contar una historia y narrar. Es como una forma en la cual entiendo que Piñeiro se pone en diálogo con estos escritores del pasado y que busca continuar una tradición de aquellos autores que, más que intentar representar una realidad, buscaron comprenderla y se metieron a caminar por la ciudad para hacerlo. Así que bueno, gracias por escuchar, y bueno, eso es todo por ahora. Disculpen la extensión. Todo bien, Sofi, muchísimas gracias. Bueno, yo voy a tratar de ser muy breve, porque a ver si tenemos un tiempito como para conversar, que siempre es la parte más estimulante de estos encuentros. Bueno, mi nombre es Magdalena González Almada, lo tienen ahí en el cartelito. Soy licenciada en Letras Modernas y doctora en Letras por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabajo como investigadora en CONICET, en el Centro de Investigaciones de la misma facultad, en CIFI, y desde hace ya varios años, desde 2012, coordino el grupo de estudios sobre narrativas bolivianas, del cual Sofía y Alejandra también, que está aquí presente, forman parte, y bueno, realmente para mí siempre es un gusto poder decir que, bueno, desde acá, desde Córdoba, tenemos un interés sobre la literatura de Bolivia desde hace un tiempo, y bueno, y eso es más o menos lo que nos viene ocupando desde hace años. En mi caso, la ponencia que quiero compartir no se inscribe precisamente en la línea de investigación que estoy trabajando actualmente, que tiene como 2 ejes importantes. Uno de ellos es la traducción cultural, y el otro es el cosmopolitismo en narrativas bolivianas contemporáneas. Más bien, y en consonancia con lo que ustedes también han expuesto hasta ahora, en mi caso es como un retorno a un tema que me preocupó
cuando yo estaba escribiendo mi tesis de licenciatura, que tenía que ver con la guerra del Chaco, que se dio entre Paraguay y Bolivia en la década del 30, pero en ese momento estaba trabajando yo con una novela de Óscar Cerruto, que se llama Aluvión de Fuego, y que fue publicada en el año 1936, y ahora, así como empezó esta mesa con la exposición de Gabriel, que hacía pie en un texto de Wilmer Urrelo, bueno, yo justamente voy a cerrar esta mesa haciendo alusión a otra novela de Wilmer Urrelo, que es Hablar con los perros, y que se publicó en el año 2011. A modo de no perderme, y porque estamos cortos de tiempo, voy a hacer la lectura, así que bueno, espero que no les resulte demasiado aburrido. Entonces, Hablar con los perros, de Wilmer Urrelo, del año 2011, vuelve sobre el hecho histórico de la Guerra del Chaco. Mi ponencia se titula Intersección entre historia y literatura, la Guerra del Chaco en Hablar con los perros, de Wilmer Urrelo. El enfrentamiento bélico contra Paraguay, ocurrido entre 1932 y 1935, ha sido en numerosas ocasiones materia literaria tanto para Bolivia como para Paraguay. Sin embargo, el caso boliviano conlleva una complejidad y una extensión en el tiempo que no se observa para el caso paraguayo. La crítica literaria especializada ha sostenido, a lo largo de los años, que se produjo un ciclo de la Guerra del Chaco en la producción literaria que incluye numerosos textos publicados entre los años del conflicto hasta los primeros de la década del 60. Este acontecimiento literario ha sido estudiado con frecuencia, aunque es posible inferir que en la selección efectuada por la crítica no siempre se atendieron textos que, en cierto modo, rebasaron los límites impuestos por la temática y la representación del paisaje del sudeste boliviano. Esta operación de la crítica literaria ha tenido una fuerte influencia en generaciones posteriores, dado que escritores jóvenes revisitan esta cuestión en sus piezas literarias. Y de hecho, vuelvo sobre el tema de la Guerra del Chaco, como les decía hace un momento, porque precisamente en los últimos años, digamos, en los últimos 10 años más o menos, o inclusive menos, ¿no? Hay una publicación de 2017 y otra de 2018 que vuelven sobre los temas de la Guerra del Chaco, ¿no? Una publicación se titula Mar Fantasma, publicada en 2018 por la editorial de Cochabamba, Quipus, y se trata de presentar en ese volumen cuentos de autores bolivianos y paraguayos, y una publicación del año 2017, realizada por 3600, la editorial paceña, que se titula Sed y Sangre, antología de relatos de la Guerra del Chaco. Entonces, ya estas recurrencias llamaron nuevamente mi atención sobre este hecho histórico, y de ahí entonces este interés por revisitar un poquito el tema, pero haciendo pie en textos contemporáneos. Un ejemplo de ello es la novela de Urrelo, que por su fecha de publicación evidentemente supera el recorte efectuado por la crítica, pero que desde el siglo XXI vuelve sobre uno de los hechos históricos más importantes de la historia del siglo XX boliviano. No es casual que la materialidad histórica participe de la materialidad literaria. En las literaturas latinoamericanas es posible encontrar el gesto escritural de volver sobre hechos históricos ya documentados, e incluso, como el texto tomado para este estudio, ya con frecuencia referenciados en publicaciones que integran la tradición literaria. A partir de la estela dejada por los textos que componen el ciclo de la Guerra del Chaco, Hablar con los perros recupera la cuestión histórica desde un punto de vista que amplía la dimensión narrativa, escapando de la mera descripción del conflicto, de las vicisitudes que atravesaron los combatientes, de las experiencias de desigualdad en el terreno del sudeste boliviano. Para Urrelo, el volver sobre la Guerra del Chaco supone menos una aproximación a la materia histórica que configura los imaginarios sociales que constituyen a Bolivia,
que una indagación sobre los efectos de esa contienda en los sujetos participantes y en las generaciones posteriores. Es decir, se trata de un texto que en un sentido narrativo profundamente polifónico construye un relato en el que se incluyen las penurias y los extremos de la guerra para poder pensar sus efectos, o al menos algunos de ellos, en el devenir del tiempo, en la sucesión de los acontecimientos vitales subsiguientes. De este modo, la novela apela a la reconstrucción de un relato familiar a partir de los retazos narrativos que van componiendo el texto. Esta estrategia involucra una apuesta por parte del autor, toda vez que se trata de conjugar un texto que debe encastrar con otro. Los fragmentos, como los recuerdos, silvanan prolijamente en la novela para poder componer, en definitiva, un cuadro complejo, abigarrado, en el que se juxtaponen diversas voces. El monumental texto de Urrelo deja rastros, fragmentos, que van ordenando la lectura y estructuran la novela. Así, como un hilo de Ariadna, cada capítulo se encuentra encabezado por un fragmento que retomará la trama que se quiere narrar. Para el caso del relato de Ananías Paredes, el título que llevan los capítulos se denomina Fragmentos de la conversación con papá, y se distinguen de otros pasajes debido al particular modo en que la oralidad se encuentra representada. Así, se suspende el uso de las mayúsculas y de la puntuación. El texto se organiza en la página de manera desordenada, sin el uso del justificado en los márgenes, y con una casi constante apelación a la interlocutora Alicia. De hecho, esta disposición en el papel, podríamos decir, también admite un abordaje a partir de la categoría imaginada por Micaela Van Meulen, acá también colega, compañera y amiga de Córdoba, cuando ella se refiere a la puesta en página, ¿no? O sea, este estudio también podría enriquecerse a partir de la apelación a esa categoría, ¿no? En la conversación con papá, el tono más íntimo, confesional del anciano encuadra la narración de las anécdotas acontecidas en el Chaco en ocasión de la guerra. Ananías Paredes le relata a Alicia las circunstancias en las cuales conoce a su abuelo Valentín Soriano, historizando así su propia experiencia. El énfasis puesto en el uso de la primera persona del singular acentúa el carácter testimonial que se imprime en el relato. El yo de la enunciación proyecta no solo la subjetividad del personaje, sino que al mismo tiempo enfatiza el tono testimonial y con él se construye un relato histórico alternativo, una línea de fuga respecto de la historia oficial. La tradición literaria boliviana vinculada al ciclo de la Guerra del Chaco se constituyó a partir de la selección de textos de autores ya canónicos que tuvieron a la guerra como foco de interés. Así, en los cuentos de Sangre de Mestizos, publicada en 1936, de autoría de Augusto Céspedes, se configuran diversos eventos vinculados a las experiencias en el conflicto bélico, entre ellos el momento de la toma del Fortín Boquerón, que se volvió emblemática no solo para la literatura, sino para el relato histórico oficial en el que encuentra un lugar preponderante. Resulta ya mística la valentía demostrada por los combatientes bolivianos, que sin provisiones de ningún tipo hicieron frente a sus contrincantes y lograron defender el Fortín Boquerón durante 20 días. Este acontecimiento merece una doble lectura. Por un lado, se valora positivamente el accionar de los combatientes, quienes en situación de extrema precariedad defendieron el Fortín. Por otro, se atenúa a partir de ese primer punto la pérdida final de Boquerón, desdibujando este hecho en el relato histórico boliviano. De hecho, se trata de una reinscripción histórica en la que el acontecimiento concreto de la derrota permanece soslayado a la luz de la valentía demostrada por los soldados de Bolivia. El caso es que en Hablar con los perros, según mi lectura, la novela reinscribe
el relato histórico o reescribe el relato histórico. Boquerón ya no es el lugar de los valientes combatientes, sino el lugar de la muerte de muchos de ellos. E incluso en la novela, no voy a citar porque es demasiado extenso, pero en la novela aparece de manera recurrente la idea de la muerte. Para Paredes, la muerte es esperada e incluso deseada. En un episodio de la narración afirma que estaba feliz porque al fin subía un auto particular desde mi llegada a la ciudad. Era mi gran sueño. Eso y también morirme. Fin de la cita. La muerte, desde su perspectiva, es considerada como la única vía de escape ante una existencia cruel y transitada en el abandono. Hasta el momento en el que se enrola en el ejército, el personaje es un marginal sin inscripción en el ámbito estatal, sin posibilidad de ciudadanía, abandonado de toda institucionalidad, familia y Estado, entre las principales. A partir de su reinstitucionalización en las Fuerzas Armadas, Paredes adquiere un nuevo estatuto como ciudadano y, aunque no sin conflicto, participa de un colectivo que posee un fin común: ganar una guerra. Si bien entonces, desde que se alista en el ejército para partir al Chaco, el personaje espera su muerte como vía de escape hacia una mejor experiencia después de una infancia y una primera juventud atravesada por las carencias, las penurias y el abandono, la muerte en la novela es resignificada, puesto que durante el episodio del cerco a Boquerón, el personaje es enviado al cementerio para dar sepultura a los cadáveres de los soldados caídos. Ante la falta de alimento, deja su puesto en la cocina como ayudante y le encomiendan la tarea de enterrar a los muertos. Es en esta circunstancia que experimenta por primera vez la ingesta de carne humana. La muerte se transforma en una instancia entonces que alimenta y energiza a Ananías Paredes, quien abandona el deseo de su propio deceso para encontrar un punto de placer, de felicidad, y cito la novela, y de pronto se abre la puerta, y detrás de ella está la felicidad. Fidel Roca comiendo, mascando, el calor por todo su cuerpo, la nueva vida. 28 de septiembre de 1932, señorita, el nacimiento de todo. Fin de la cita. En el personaje, la transmutación se opera en una doble dimensión. En primer lugar, abandona el deseo de morir y el sentimiento de soledad y de abandono. En segundo lugar, se reinscribe en su propia identidad cambiando de nombre, porque es a partir de ese acontecimiento que él abandona el nombre Ananías Paredes y se hace llamar Papá, ¿no? Por todo el resto de los personajes. Voy a ir adelantando un poco. A partir de esta situación, entonces, y a partir del acto de estar consumiendo carne humana, Papá genera su propia familia y sus propias condiciones de existencia una vez vueltos de la guerra. Así abandona su identidad pasada y vuelve a reinscribirse en un colectivo que empieza a ser llamado como la familia. Bueno, vamos a ir adelantando un poco más. En definitiva, yo creo, y para tratar de ir cerrando, es que esta propuesta, esta idea de volver sobre la guerra del Chaco, me parece que es muy interesante en el marco de la novela de Wilmer Urrelo, sobre todo porque de algún modo está reinscribiendo la tradición literaria y también una idea de, digamos, de las configuraciones de lo nacional en la narrativa boliviana, que durante mucho tiempo ha sido como muy, ha estado como muy inclinada, digamos, ¿no?, a trabajar ese tema de lo nacional. Me parece que Hablar con los perros de Urrelo precisamente lo que está provocando es como una relectura de esos acontecimientos. Bueno, de mi parte dejaría aquí y en todo caso podemos ir conversando un poquito más adelante. Pero bueno, yo tenía algunos
algunas ideas que me habían surgido a partir de lo que había escuchado de sus exposiciones. Claramente tenemos algunos puntos en común, algunas preocupaciones en común que están suscitadas por los textos que estamos leyendo. Estamos hablando de personajes marginales, estamos posando nuestra mirada nuevamente sobre la cuestión del canon y de la tradición literaria en lo que tiene que ver con la escritura que se da en Bolivia. Y también percibí en las exposiciones de ustedes que había como un interés también de inscribir estos textos y estos autores en un contexto de literatura latinoamericana e inclusive de, como en el caso de Gabriel, pero también en el caso de Pablo y de Marisa, ¿no? De inscribir estos textos en un plano latinoamericano, ¿no? En un plano más amplio que el propio boliviano, y eso me parece muy interesante, puesto que lo que estamos pensando siempre va un poco en una dimensión a veces que tiene que ver como centro, que pone como centro a Bolivia, pero en este caso estamos ampliando un poco esas fronteras precisamente, y para poder pensar en una relación que se da entre la literatura de Bolivia y la literatura latinoamericana. Otro de los puntos que me parecía bien interesante es que aparece la cuestión de la escritura. Bueno, ahí tanto lo que tiene que ver con el texto de Vizcarra, ¿no? Borracho estaba, pero me acuerdo, claramente esa idea de poder situar al escritor ya no como un sujeto exclusivamente letrado, sino que la palabra y sobre todo la escritura se toma lugar, ¿no? Y arrasa allí un poco con el ámbito de lo popular. A Pablo y a Marisa precisamente quería preguntarles de qué año es la película que ustedes estaban trabajando, Cementerio de Elefantes, que en el plano de la tradición literaria también podríamos estar conversando ahora sobre eso, pero ¿de qué año es la película? Y si se puede ver por algún medio, ¿no? Sí, de hecho yo anoche la estaba viendo en YouTube, es del año 2009 y estuvo nominada a algunos premios de cine independiente y bueno, es efectivamente como tratábamos de plasmar nosotros, ¿no? La idea de que un cine así medio rudimentario, medio tosco, pero lo que importa es la historia, el contenido de historia, un personaje simple, pero que con lo que uno se puede sentir identificado. Bien, bárbaro, gracias. Bueno, podemos aprovechar unos minutos, no sé si ustedes tienen preguntas o comentarios para hacer, o si no, yo les hago unas preguntas, pero no sé. No. No, profe, nos quedó claro toda la presentación. Bueno, en todo caso, quería establecer allí a modo quizás de cierre, porque bueno, lamentablemente estamos un poco cortos de tiempo, pero bueno, me dio mucha alegría esta coincidencia, ¿no? De trabajar con Wilmer Urrelo, que bueno, además Fantasmas Asesinos es verdaderamente otro texto monumental, podríamos decir, es anterior a la novela que yo estuve haciendo referencia, pero claramente nos da cuenta de un autor muy, muy potente, ¿no? Sí, y yo creo también, bueno, me da mucho gusto poder compartir aquí con ustedes las ideas, porque comprenderán que yo hasta acá de este lado de Latinoamérica luego tengo poco para conversar, aunque acá en la UNAM, mi papá académico ahorita justo va a dar la conferencia, con él es el con el que he trabajado y con el que me he inmiscuido en toda la literatura andina, pero bueno, conversar con otros investigadores y aprender también para mí ha sido, es muy enriquecedor.
Y en torno a lo que decías, se encontraban muchos vasos comunicantes en cuanto a la novela, y entonces ya estaríamos hablando de una poética. En cuanto a la representación de la oralidad en la novela, también en Fantasmas Asesinos aparecían los aspectos que tú mencionabas, en torno a uno se pierde en la estructura laberíntica, fragmentaria también de los tiempos, pero de los diálogos. Yo creo, digamos, una hipótesis sería que es esta representación de la oralidad, que bueno, yo creo que proviene de nuestra luenga tradición a la que hacía mención Sofía, en cuanto a la oralidad y la escritura como tópicos de nuestra cultura, solamente que creo que acá en una especie como de sofisticación narrativa, digamos, de apropiación de la escritura, ¿no? Y apropiación para deformar esa escritura. Y cuando hablabas, Magdalena, sobre el Chaco, me acordé de la otra novela, pensé en hacer algo en torno a ella, la del charanguista del Boquerón, de Cáceres, ¿no? Como una novela histórica, o lo que luego han llamado la nueva novela histórica en América Latina, que ya no me parece tan nueva, pero bueno, así le llaman, ¿no? Como uno de estos tópicos en los que estamos siempre centrados en torno a la escritura. Sí, sí, totalmente. Y de hecho, bueno, en Ilimán y Púrpura toma un tono central también, ¿no? El tema de la escritura. Luego que pasamos ese primer momento que tiene que ver con sentirse embelesado por cómo palpita la ciudad de La Paz en el texto, claramente la escritura es un tema importante para Piñeiro, ¿no? Sí, y en ese punto también es algo de lo que mencionaba Gabriel antes, en su lectura de lo meta literario, los elementos, digamos, cómo la ficción reflexiona sobre la ficción, que es un rasgo posmoderno, y yo lo pensaba mucho cuando leía Piñeiro, porque es como una parte central que da vuelta, y da vuelta, permite una vuelta de tuerca a su lectura, el pensar toda su problematización de qué es la escritura, y sobre todo la imposibilidad de escribir a veces, ¿no? Como que la imposibilidad se vuelve posibilidad por poder ser narrada en algún punto. Así que creo que es un elemento interesante en las novelas más actuales. Totalmente, totalmente. Bueno, nos quedamos pensando en estos ejes, la cuestión del testimonio, por supuesto, cómo aparece esa primera persona, ¿no? Muy fuerte en Vizcarra, completamente innegable, pero también en algunos de los otros textos que hemos estado trabajando. Y bueno, me parece que es muy interesante todo el planteo que se dio en esta mesa. Ojalá hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, pero sí, con certeza quedamos ya en contacto ya, para futuras ocasiones, y ojalá que, bueno, no por los motivos que está haciendo, pero sí que estas fronteras que un poco con la virtualidad se han ido desplazando, podamos continuar trabajando todos juntos y bueno, con ese mismo horizonte que tiene ahí como objeto el estudio y la lectura de la literatura de Bolivia. Así que bueno, les agradezco un montón. Tienen allí los comentarios para completar el formulario que nos está solicitando la organización del evento. Muy agradecida con todos ustedes, muy agradecida con la organización del CILCA, que la verdad nos da esta oportunidad para encontrarnos. Y bueno, no me queda más que despedirme y dejarles un abrazo muy grande y ojalá que nos veamos muy pronto. Muchas gracias. Chao, gracias a todos. Chao, 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 nos vemos. Chao.